Bienvenidos a Eco Salud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Y hoy el tema que nos convoca es tiroides, por eso hemos convocado a la doctora Cristina Rondoletti. Ella es médica clínica con dedicación en endocrinología especializada en diabetes y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que el tema sea de interés para la gente. Esperemos, esa es la idea. Y en principio definir qué es la tiroides. Bueno, ¿Se puede definir? Sí, bueno, la tiroides es un órgano, es una glándula. Las glándulas son órganos especializados en regular distintas funciones en el organismo. En el caso de la tiroides, o la glándula tiroides, que todos tenemos tiroides, a veces los pacientes dicen, vengo porque tengo tiroides, gracias a Dios, porque si no tuviera tiroides tendría un gran problema. Exacto. Y bueno, la tiroides regula fundamentalmente, así a grandes rasgos, la velocidad a la que se producen las reacciones en nuestro organismo para ser compatibles con la vida. De lo contrario, algunas funciones serían muy lentas y otras por ahí demasiado rápidas. Entonces es un regulador. ¿En el cuerpo dónde se encuentra? Está ubicada en el cuello, por encima del esternón y debajo del cartílago, Sí, que toma, bueno, la famosa nuez de Adán. Sí. No mide más de 3 o 4 centímetros por 1,5 centímetros. Se llama tiroides porque es la definición de un escudo, porque abraza la tráquea, como la forma de un escudo. Sí. Y normalmente en el desarrollo embrionario se forma en la base de la lengua y migra. Una de las cosas que puede ocurrir, y es motivo de consulta, que en el trayecto en el que migra la tiroides a su ubicación definitiva, pueden producirse quistes dentro de esos conductos. Bueno, que eso es una de las patologías que puede tener la tiroides, que puede ser motivo de consulta, pero por supuesto no es la más frecuente. Claro, exactamente. Digamos, vamos desde las malformaciones, que pueden ser esas, al mal funcionamiento. Y la tiroides puede funcionar mal de menos o funcionar mal de más. En el caso de que funcione de menos, estamos hablando de hipotiroidismo, hipo de poco. Sí. Y en el otro extremo, si funciona de más, es hipertiroidismo, como un hipermercado. Claro, o sea, es sí, mucho. sí. Entonces, ¿y qué pasa en las dos ocasiones? Son cuadros opuestos en cuanto a la sintomatología. En el paciente hipotiroideo tiene todo lento, si dijimos que regulaba la velocidad, y el paciente hipertiroideo está acelerado. Entonces, el cuadro, vamos a lo menos frecuente, que es el hipertiroidismo. Generalmente el motivo de consulta son palpitaciones, calor, sudoración, insomnio, hiperactividad. O sea, el paciente está, digamos, pasado de revoluciones, claro, para decirlo de una manera clara. Sí. Y en el hipotiroidismo los motivos de consulta son muy variados, porque afecta, como es un regulador sistémico, es decir, afecta a todo el organismo. La ausencia o la falta o la disminución de la hormona tiroidea, lo que puede producir son desde caída del cabello, piel seca, uñas que se parten, irregularidades en los ciclos menstruales en la mujer. ¿Hay cambios en el peso también? Insomnio, dejemos el peso para lo último. Calambres, un intestino perezoso, porque está todo lento. Claro. ¿Sí? Son muchos los síntomas. A veces el paciente consultó primero si el problema es caída de cabello y problemas en la piel con el dermatólogo, otras veces fue al gastroenterólogo, otras veces fue al cardiólogo porque tenía palpitaciones. Se puede producir hipertensión arterial, se puede producir problemas de fertilidad. En los chicos problemas en el crecimiento, sobre todo se van quedando más bajitos porque no hay buen desarrollo muscular en la talla. Así que bueno, es muy amplio la cantidad de síntomas. En cuanto a la esfera del humor y del carácter, puede provocar irritabilidad, depresión, falta de memoria, aunque no es, a veces también el neurólogo detecta alguna consulta que es por falta de memoria y bueno, no se trata de un Alzheimer. De hecho, los estudios no relacionan el hipotiroidismo en sí mismo como un aumento de la producción de casos de Alzheimer. Pero sí
hay toda una alteración de disconfort. El hipotiroidismo, estamos hablando siempre del que de la menor función. Claro. El hipotiroidismo no es una enfermedad grave, es una enfermedad, digamos, que afecta más que nada calidad de vida. No me siento del todo bien, el síntoma tal vez universal es el cansancio. Y sí, si no se trata, si no se diagnostica y se trata adecuadamente, lo que termina es convirtiéndose en un factor de riesgo cardiovascular, y ahí vamos en lo que sería prevención. Claro. ¿Por qué? Porque suele aumentar el nivel de colesterol en los casos de hipotiroidismo, y entonces se suma a la carga de factores de riesgo, que creo que algo se habló el otro día, dentro de los cuales el colesterol está en uno de los primeros puestos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también condiciona un mal funcionamiento en la calcificación de los huesos, con lo cual aumenta la frecuencia de osteoporosis a la larga, cuando no se trata adecuadamente. ¿Hay predisposición genética? Sí. Es decir, ¿es hereditario, como se dice Hablemos comúnmente? de causas, ¿sí? Bien. Porque hablamos de que, bueno, una cuestión podría ser una malformación, y eso es aleatorio. Exacto. Se da porque, bueno, hay un determinado porcentaje de cosas que no terminan saliendo del todo bien. Exacto. En el desarrollo embrionario. Pero las causas de que la tiroides funcione mal, y vamos a hablar fundamentalmente del hipotiroidismo, que es el cuadro muchísimo más frecuente. Si la tiroides funciona mal, puede ser porque, bueno, se esté tomando algún tipo de medicación que la bloquee. Entonces uno tiene en el interrogatorio, busca claro. esa sustancia, que uno haya nacido en una zona con contenido de yodo del agua muy alterado, en más o en menos, y eso afecta el funcionamiento tiroideo, que necesita yodo para formar la hormona tiroidea, que es la tiroxina y la triiodotironina. Se llaman así triiodotironina y tetraiodotironina. Entonces, bueno, según y conforme hay áreas del planeta que tienen más patología, más enfermedad tiroidea, justamente por un problema con el contenido de yodo del agua, claro, por ejemplo. Ahí van las condiciones ambientales. Por eso digo, sí, claro. Aparte puede haber contaminantes ambientales que afecten. Puede haber antecedentes de haber estado sometido a radiaciones en la tiroides por tumores en la zona del cuello y de los hombros que requieren radioterapia, y eso claro. afecta. Ante un escape nuclear, la tiroides es una de las primeras víctimas. Que reacciona, claro. Sí, que se daña porque el yodo radioactivo es algo que usamos para matar de alguna manera las células tiroides en los tratamientos del hipertiroidismo. Entonces, la radiación externa nos afecta. Podría haberse producido una pérdida de una parte o de toda la tiroides por una cirugía, en el caso de que se produzcan nódulos y requieran resolución quirúrgica. Entonces las causas son variadas, pero de lejos la principal causa en nuestro país de hipotiroidismo es el de causa autoinmune. Ahora explico qué es esto. Lo que se llaman tiroiditis autoinmunes. El sistema de defensa nuestro desconoce un tejido propio y lo ataca como si fuera un tejido enemigo o una bacteria. Como que está haciendo mal al cuerpo. Sí, es decir, es como si fuera alérgico a sí mismo. El paciente que tiene problemas de tiroides tiene una alergia contra su tiroides. La ataca de la misma manera que un paciente que tiene una alergia externa puede reaccionar con el pelo de gato, con el polvo de habitación, el polen, etcétera. Entonces, esas causas autoinmunes suelen tener cierta incidencia familiar, como suele ocurrir con las alergias. Claro, ¿sí? Claro. Y a su vez desencadenantes, donde el estrés suele figurar en primer lugar, porque como yo le digo a mis pacientes, cuando alguien es alérgico a algo, cuando está nervioso se rasca. Bueno, en este caso, ante una situación de mucho estrés, es posible. Hasta un hecho traumático. Sí, estamos hablando de estrés emocional, de estrés infeccioso, pero fundamentalmente situaciones puntuales, fallecimiento de un familiar, divorcio, un cambio muy brusco, mudanza, lo que sea, pues siempre, si uno investiga, hay algún hecho que se puede relacionar. Otras veces no, pero en general, si uno conversa con el paciente, siempre trata de encontrar un punto donde la cosa empezó a funcionar mal.
Entonces dijimos la causa más común, las tiroiditis autoinmunes, aunque también existen algunas tiroiditis virales que son escasas, son raras, y que es de la misma manera que una bacteria o un virus ataca las amígdalas y provoca una angina, sí, puede atacar la tiroides y provocar una tiroiditis, que suelen ser bastante dolorosas. Y el COVID no dejó tranquila la tiroides tampoco, y algunos pacientes que tenían problemas tiroides vieron que su sistema inmune se volvió un poco errático en cuanto a reaccionar, aunque con una salvedad. Por ser una tiroiditis viral, el COVID generalmente no era una tiroiditis, no produjo tiroiditis dolorosa. O sea, para enredar un poco más el cuadro. Entonces, estábamos en el hipotiroidismo, donde el buen diagnóstico y el buen tratamiento puede resultar en una prevención de factores de riesgo, de osteoporosis y factores de riesgo cardiovasculares. El hipertiroidismo, dijimos que era menos frecuente, pero tal vez es un cuadro ya no tan benigno ni tan inocente, porque como acelera el corazón y puede causar arritmias severas, inclusive fibrilación de la aurícula, que es una arritmia muy irregular. Entonces, en los pacientes que tienen hipertiroidismo, generalmente lo primero que se les produce y les avisa un poco que algo no funciona bien son justamente las palpitaciones y una sensación muy angustiosa de que el corazón parece que se va a salir del pecho. Pero vuelvo a repetir, el hipertiroidismo requiere una intervención más temprana, más enérgica, y resolverlo con los tratamientos disponibles, que no son ni tienen nada que ver con el uso de hormona tiroidea en el hipotiroidismo, porque la hormona tiroidea es una terapia de reemplazo hormonal. ¿Eso cómo es? Esto que uno es la dice, misma hormona que fabricaría, pero que no estoy fabricando, y que la tomo hecha, la compro hecha. Y hasta encontrar la dosis, ¿cómo es hasta que el cuerpo...? Es lo que se llama titular la dosis, o titular la cantidad que el cuerpo necesita. Se va chequeando. Si el paciente se siente muy bien, los chequeos con laboratorio pueden hacerse cada 6 meses, si no se siente bien cada 3, que es generalmente lo que autorizan las obras sociales. Hay que tener en cuenta que la hormona tiroidea, la tiroxina, tiene una vida media bastante larga, es decir, dura mucho el efecto y tarda mucho en verse el efecto. Entonces, no es un remedio que se lo doy hoy y mañana el paciente va a tener una mejoría inmediata. Generalmente, yo les digo, bueno, fíjense cómo se sienten dentro de 15 o 20 días, cualquier cosa, podemos mover las dosis, en cuanto a que si hay mejoría de los síntomas o no. ¿Y eso es una vez que se detecta el hipotiroidismo? Sí, ahí viene ¿es de por vida? El otro problema. Tratar el hipotiroidismo puntualmente no es una tarea muy difícil, es una hormona. Hormonas son las sustancias reguladoras que fabrican las glándulas, que habíamos mencionado al principio, lo que era una glándula. Entonces, la sustancia reguladora, que es una hormona, según qué glándula funcione mal, algunas son más difíciles de reemplazar, o sea, de hacer una terapia de reemplazo hormonal, que otras. La tiroides no es dificultosa de reemplazar. Otra enfermedad autoinmune es la diabetes tipo 1, que el otro día habíamos estado hablando, que es una enfermedad autoinmune también, y reemplazar a la insulina es muy engorroso, muy engorroso por la variabilidad que tiene en la relación con la comida, la actividad y demás. En cambio, la hormona tiroidea realmente se regula en el tiempo. Uno puede jugar con dosis, a veces un día dar menos, un día dar más. Algunos pacientes dicen, ¿y por qué tomo esto? El día que tomo menos me siento no, porque uno ajusta una dosis más personalizada. Exacto. Pero obviamente en los últimos años, te diría en los últimos 15 o 20 años como mucho, tener disponible un análisis de laboratorio que puede medir el nivel de hormona tiroidea en sangre y de su regulador, que es la TSH, que en realidad es la primera que se busca. Si el regulador de la tiroides anda mal, entonces uno ahí empieza a buscar dónde puede estar el problema. Entonces el laboratorio nos ayuda, es un aliado fantástico para hacer diagnóstico y seguimiento del tratamiento. Y la ecografía, o sea, dentro del diagnóstico por imágenes, las tomografías, resonancias,
no es lo que se usa en el diagnóstico de tiroides, es una glándula muy accesible y ecográficamente hay mucha experiencia, inclusive que ha ido el perfeccionamiento de los métodos ecográficos ha permitido hoy definir inclusive si un nódulo, que serían estructuras que se forman en la tiroides y que antes requerían estudios con yodo radioactivo y otro tipo de diagnóstico, uno pueda predecir a qué tipo de nódulo y cómo estudiarlo, si puede ser más sospechoso o menos sospechoso. O sea que con 2 estudios que son relativamente accesibles a toda la población, se puede arribar al diagnóstico y hacer seguimiento de tratamiento. ¿Y los nódulos se sacan o depende del comportamiento, se van primero supervisando? Ahí viene, no quiero seguir avanzando con el tema nódulos, si te parece, vuelvo atrás. Es para otro, o sea, para un específico de... No, ahora sí tenemos unos minutos, yo te lo aclaro, pero lo que quiero puntualizar es que el diagnóstico, sobre todo del hipotiroidismo, muchas veces suele ser confuso, es decir, hay circunstancias que hacen que la persona, aunque no esté enferma de la tiroides, pueda tener el regulador de la tiroides alterado, como puede ser la obesidad. O sea, la persona que tiene más tejido adiposo tiene una hormona que suele aumentar los niveles del regulador de la tiroides, no producir obesidad. Es ser producto de la obesidad, el análisis alterado. Entonces, es muy común la consulta, no puedo bajar de peso, debo tener algo en la tiroides. No necesariamente. Lo poco que a veces, que son datos no demasiado alterados, muchas veces son producto de que el paciente tiene sobrepeso. Uno logra que el paciente baje, haga ejercicio, una alimentación saludable y baja unos kilos y la tiroides se normaliza. También puede ocurrir que el regulador esté mal en situaciones de estrés, porque necesitamos más hormona tiroidea en situaciones de estrés. Entonces, no solemos hacer diagnóstico con una sola determinación aislada. Generalmente, el paciente a lo mejor viene con la expectativa de que va a salir con medicación, y generalmente le planteamos una duda. Bueno, vamos a rechequear, vamos a hacer otros estudios. Exacto. Entonces, ahí es donde el correcto diagnóstico evita que tratemos a quien no lo necesita. Exacto. Y por supuesto tener en cuenta situaciones especiales. Si yo tengo a alguien que consulta porque tiene problemas de fertilidad y la tiroides está dudosa, bueno, se trata, si se consigue el embarazo, se mantiene el tratamiento y después del embarazo hablamos. Exacto, ¿sí? Claro. Pero bueno, uno puede inclusive retirar tratamientos que ya están en marcha si considera que el momento o las circunstancias en las que se hizo el diagnóstico ponían una duda. ¿Sí? ¿En hombres y en mujeres es lo mismo? En realidad la frecuencia es, clásicamente decíamos 4 mujeres por cada hombre afectado de hipotiroidismo. Lo que es bastante alta es la prevalencia en la población. En algunas series de población que se estudian, dicen 3%, algunas dicen 10%, y en mayores, en adultos mayores de 65, 70 años, se habla de hasta de un 18, un 20%. Con la dificultad que te decía de que el diagnóstico depende del punto de corte, donde ponga hasta dónde el análisis es normal y hasta dónde deja de serlo. Claro. Entonces, según el criterio que se considere, vamos a tener más o menos población afectada. Pero ninguna duda que esto es un problema no de Argentina, sino mundial, porque en este momento la tiroxina, la levotiroxina o T4, porque son sinónimos en cuanto al nombre de la hormona, no marcas. Es la droga más vendida en el mundo entero. Es la que lidera el ranking de ventas de medicamentos, para que tengamos una idea de la magnitud del problema. ¿Sí? Entonces ahora, si querés, vamos a lo que hemos dejado pendiente. Dale, así cerramos. Cerramos con los nódulos. Los nódulos. A mí me gusta una comparación, que no es mía, es de un endocrinólogo inglés que alguna vez leí en algún libro y me gustó. La tiroides, uno cuando la estudia, tiene como si fuera un automóvil, una parte que es el motor y la otra es la carrocería.
El motor sería toda la función tiroidea, los análisis. Sí. Y la carrocería serían los nódulos. Uno puede tener un auto muy abollado, pero que funciona bien de motor, o puede tener un auto impecable de afuera, pero que el motor funciona mal. Eso se produce en la tiroides. Puedo tener nódulos y la glándula funcionar bien, puedo no tener nódulos y la glándula funcionar muy mal. El nódulo se estudia con ecografía. De acuerdo al tamaño y las características, uno elige una maniobra diagnóstica, un método diagnóstico que es la punción aspirativa con aguja fina, en las siglas PAF, que es lo que ponemos en las órdenes, sí, donde uno puede acceder a tomar una muestra de células aspirando una jeringa y analizar si, en el caso de que la imagen de la ecografía presente dudas respecto a si se trata de un nódulo benigno o maligno. Bien. De la totalidad de los nódulos tiroideos, el 95% es benigno. Bien. Y del 5% que no es benigno, el 80% es de baja malignidad. Entonces estamos ante una posibilidad de malignidad agresiva en tiroides de un 1,2 o algo así por ciento, lo cual es bajo, pero igual, dado lo accesible de la glándula para hacer un diagnóstico de certeza, el estándar de diagnóstico de un nódulo para decir si es benigno o maligno es la punción, que también tiene dentro de sus resultados de significado incierto, con lo cual obliga a veces a repetirlas, claro, si no es definitivo, porque eso define la resolución quirúrgica. Entonces los nódulos pueden ser quirúrgicos, pueden operarse y sacarse si tienen alguna característica de sospecha de malignidad o si tienen un tamaño determinado que comprima, que moleste para tragar, claro, para respirar, o estéticamente, vos por ejemplo, que trabajas en televisión, si tuvieras un nódulo grande que abulta en tu cuello, estéticamente podría ser una indicación de cirugía. Por supuesto es lo menos. Generalmente las cirugías se indican en nódulos grandes por compresión, claro, o en nódulos, cuando hablamos grandes, te diría arriba de 4 centímetros. Claro. Y en nódulos más chicos, de acuerdo a la sospecha clínica y histológica que uno tenga, de anatomía patológica que uno tenga. Bueno, creo que le dimos un pantallazo. Y esto, ¿no?, que nos mencionabas, Cristina, que tratándolo evita otras enfermedades, es prevenir, sí, sí, ¿no?, otras afecciones. Sí, sí, tal cual, porque tiene que ver con la infertilidad en mujeres jóvenes, con el crecimiento de los chicos, con patología que puede asociarse a constipación crónica. Eso pueden hablarlo mejor los gastroenterólogos, cómo prevenir pólipos y eventualmente, claro, tumores intestinales, donde la constipación tiene un vínculo. Patología cardíaca por el colesterol, pero también patología cardíaca porque suelen tener más hipertensión arterial. Los cardiólogos, hoy por hoy, en general, al paciente hipertenso le hacen un escáner de función tiroidea mínimo, porque saben que muchas veces el paciente no mejora con la medicación y bueno, hay que buscar otras causas. Y la hipertensión es factor de riesgo para enfermedad renal y para enfermedad cardiovascular. Y también para enfermedad cerebrovascular. Entonces, bueno, digo, vamos sumando cosas que están conectadas y que esto no quiere decir que todo el mundo tiene que salir corriendo a hacerse un chequeo tiroideo, sino que tiene que ver en qué población de riesgo se encuentra como para hacer una pesquisa. Cristina, muchísimas gracias. Este es el primer tema que abordamos, no va a ser el último, obviamente. Bueno, si no se aburren, pero bueno, traté de que el tema quede claro porque es bastante complejo y hay mucha información, y mucha gente que tiene un vecino, un amigo, exacto, que tiene problemas tiroides, entonces hay mucho conocimiento dando vuelta y me parece que puntualizarlo es también una forma de prevenir. Prevenir que asustarse, prevenir no tratarse, porque claro, esto no yo me siento bien, ¿sí? Entonces no me trato, así que también es una forma de prevención. Y gracias a ustedes por esta difusión para la comunidad. Un placer, gracias. La doctora Cristina Rondoletti, médica clínica especializada, con dedicación en endocrinología, especializada en diabetes y miembros de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nos encontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.